Bienvenidos a su clase con el profesor Luis Trinidad. Hoy, en nuestra asignatura de Historia, abordaremos otro de los pueblos de la antigüedad que nos han heredado muchas cosas. Nos referimos a la antigua Roma. Pero, ¿por qué es tan importante conocer la historia de este pueblo? Vamos a analizarlo al final, cuando veamos algo de lo mucho que este pueblo hizo. Primeramente, ¿dónde se encuentra Roma? Se encuentra en la península itálica a orillas del mar Mediterráneo. En un principio era un pequeño poblado, como lo vemos aquí, primeros asentamientos, y después llegó a abarcar una gran extensión, que es lo que se ve aquí de color amarillo. Vamos a ver, los primeros en ocupar el lugar, ese que habíamos visto, fueron un pueblo llamado los etruscos. Luego llegaron los llamados latinos. La mezcla de etruscos y latinos dio origen al pueblo romano, a los romanos. Pero para los romanos hay una leyenda que es para nosotros una leyenda y que para ellos dicen que es una realidad. ¿Cómo surgió? ¿Cómo inició este gran pueblo de Roma? Nos dicen que surgió a orillas del río Tíber. En aquella época, veamos, ¿se acuerdan que vimos de los griegos? Los troyanos, dentro de ellos un tal Héctor, que tuvo varios hijos y entre ellos Eneas. Eneas viajó desde Grecia hasta la península itálica y fundó varios pueblos. Y uno de sus hijos fundaron lo que hoy es Roma, muy pequeñito, un poblado pequeño. En esa época, uno de los hijos de Eneas, llamado Amulio, estaba preocupado porque algún día alguien le quitara el poder. Y sucedió que nacen en ese tiempo dos gemelos llamados Rómulo y Remo, descendientes de el gran dios Marte de Grecia. Entonces, cuando supo que habían nacido, los raptó y los llevó hacia el río Tíber. Los puso en una canasta para que se los llevara el río. Afortunadamente, encallaron en alguna parte, o sea, en la orilla del río. Una loba los recogió y empezó a amamantarlos. Hoy en día, en muchos de los edificios de Roma se encuentra esta escultura donde se señala que la loba llamada Luperca dio de mamar y dio vida a estos dos gemelos, Rómulo y Remo. Pero crecieron. Cuando quisieron delimitar la ciudad, se enojaron, se pelearon. Y entonces Rómulo mata a Remo y se queda como el rey de Roma. Esta es la leyenda, pero veamos la realidad. Los periodos de gobierno que hubieron en esta gran ciudad, en este gran pueblo de Roma. Primeramente, la monarquía. Como vemos aquí, fue gobernada por 7 reyes, entre etruscos y latinos. El primer rey fue Rómulo, el fundador de Roma. Durante ese tiempo, los reyes, cuando alguien moría, no heredaban el poder, sino que un grupo de personas, los más sabios, los más viejos, llamados patricios, nombraban al nuevo rey. El primero, ya dijimos, fue Rómulo, y el último, un rey llamado Lucio Tarquino. Pero los patricios se cansaron de que tenían que obedecer a un rey y desecharon a este último. Lo sacaron, lo expulsaron de Roma y se quedaron ellos como gobernantes. De aquí nace, esto es en el 510 antes de Cristo, nace lo que es propiamente la República. Lo formaban 300 patricios, que se le llamó entonces el Senado. Estos patricios nombraban a 2 cónsules, que eran los que estaban a la cabeza del Senado. Estos 2 cónsules podían ser generales, podían ser personas común y corriente, pero solamente duraban 2 años. Uno de estos generales, llamado Julio César, decidió ya no hacerle caso a los senadores y tomó decisiones por propia cuenta. Estas decisiones iban a favor del pueblo, de los pobres, que en ese tiempo les llamaban plebeyos. Quiso darles
y los mismos derechos que los patricios y sobre todo trabajo y comida. Esto no les gustó a los senadores y asesinan a Julio César en el propio Senado. Y quedan ellos nuevamente, pero dura poco tiempo, porque unos años después, en el 44 a.C., César Augusto, hijo de Julio César, concentra todo el poder porque logra deshacerse de sus enemigos, asesina a los que habían matado a su padre y a todos los que estaban en contra de él y se hace de toda la autoridad, formándose así el imperio. En este caso, César Augusto empezó a querer más territorio y empieza la expansión del imperio, a concentrar más y más tierra porque la gente pedía y pedía, ¿y dónde iba a obtener? Pues conquistando más pueblos. Pero después ya tenían eso y había que mantener al pueblo contento, entonces idearon una forma, construyeron un gran edificio llamado el Coliseo para celebrar ahí peleas entre gladiadores. La lucha era a muerte. A esto se le llamó pan y circo y mantuvieron, gracias a esto, mucho tiempo el poder los emperadores. Pero no hay imperio que dure toda la vida y esto tuvo que acabar en su momento. Vamos a verlo. Primeramente, en la ciudad, el pueblo de Roma en aquel tiempo estaba dividido por grupos sociales, como ahora en nuestro México, aparentemente, según las leyes, no, pero sí hay diferencias sociales. Pero en aquel tiempo era muy marcado. Los patricios era la clase dominante que controlaban los cargos políticos, militares y religiosos. Los plebeyos, los pobres, eran los pequeños propietarios, los campesinos y los comerciantes, los trabajadores en general, y los esclavos, que eran muchísimos, podían ser prisioneros de guerra o personas vendidas por no pagar sus deudas. Estos eran los tres grupos sociales que existían en la antigua Roma. Hablábamos sobre la expansión, el crecimiento de este gran imperio que abarcó la mayor parte de Europa, parte de Asia y el norte de África. Llegó a ser tan grande que hoy es lo que ocupan 40 países en la actualidad, todo este territorio. Pero ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lograron los emperadores tener este gran territorio? Pues gracias a su ejército muy disciplinado y que había heredado las tácticas de Alejandro Magno. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos de Grecia? Pues eran tan disciplinados que era difícil de vencerlo, pero además tenían armas muy potentes como esta máquina para lanzar flechas y esta otra para lanzar flechas a gran distancia y con una gran rapidez. Y este otro aparato parece muy sencillo, pero en su momento fue importante. La catapulta lanzaba piedras o enormes bolas de fuego, con lo cual sus enemigos eran derrotados. Gracias a esto, los romanos pudieron extender ese extenso territorio. Para comunicar a las ciudades, que eran muchísimas, se construyó una extensa red de caminos. Tanto que en aquel tiempo, y hoy todavía se dice, todos los caminos conducen a Roma. Y sí, nada más que no solo eran los caminos físicamente, sino que habían caminos de sabiduría, de conocimientos, porque a los pueblos donde ellos llegaban, donde pueblos que conquistaban, les imponían sus costumbres, sus tradiciones, su forma de ver la vida. Como por ejemplo, la construcción de estos grandes monumentos, que es un acueducto. Servía para llevar el agua a grandes distancias y transportarlos a las ciudades. Hoy muchos pueblos no tenemos agua y ya en Roma habían inventado la forma de llevar esa agua. Otra de las cosas importantes de los romanos, el latín, que fue la lengua oficial en todo el imperio. Y era tan importante que dominó a todo el mundo y hoy en día muchas de nuestras lenguas provienen del latín, porque nuestro español, el francés, el italiano tienen su origen en el latín. Por algo se le llaman lenguas romances. Y oigan bien, todos los nombres científicos de plantas y animales en el mundo acordaron escribirlos en latín, que es una lengua que ya no se habla, pero en su momento fue muy importante. Otra de las cosas que tenemos de ellos, ¿ya? Obligados por los plebeyos,
tuvieron que escribir normas o leyes y escribieron leyes para todo, para comprar y vender, para casarse, para viajar, para construir. Esto dio origen a lo que hoy en día todavía se le llama el derecho romano, que es la base de muchas de las leyes de nuestros pueblos. La unidad monetaria, el dinero, contante y sonante, era el denario de plata, que se empleó tanto en Roma como en los territorios vecinos. Y vemos ahí la cara de uno de los emperadores, o de los emperadores que se les llamaba también César. ¿Recuerdan lo que decía Jesús en su momento? Lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. El emperador Diocleciano dividió el imperio. Era muy grande que ya no lo podían gobernar. Por algo lo dividió en dos: el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla y el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma. En esa época, cuando gobernaba el emperador César Augusto, nació Jesucristo en Belén, lo que hoy es Palestina, que en aquel tiempo estaba dominado por Roma. En su momento fue considerado una amenaza por los sacerdotes judíos, por lo que fue condenado a morir crucificado en el año 33 aproximadamente. Pero sus ideas fueron seguidas por mucha gente que en aquel momento, en aquel tiempo, eran mal vistos, por lo que tenían que esconderse en cuevas y eran perseguidos y eran asesinados. Esto hizo que el Imperio Romano se fuera debilitando y no tuvieron más que acceder a que las ideas de Cristo se practicaran, y hacia el año 313 después de Cristo, los emperadores Constantino por occidente y Licinio por oriente acordaron permitir a los cristianos practicar públicamente su religión. Por tal motivo hicieron público un documento conocido como el Edicto de Milán. Al escribir este edicto, los cristianos ya tenían libertad y esto pues puso contento a mucha gente y el imperio pudo sobrevivir algunos años más. Pero empieza la caída del imperio porque el emperador Teodosio heredó a sus dos hijos este enorme territorio llamado Honorio, quien le correspondió el occidente, y Arcadio el oriente. Nada más que los dos siguieron destinos muy diferentes. Quiere decir que no tuvieron pacto y cada quien hizo lo que quiso y por supuesto se debilitaron. El imperio de Oriente logró mantenerse firme, mas no así el imperio de Occidente, porque muchos pueblos del norte de Europa empezaron a llegar y llegaban pacíficamente, pero no lo aceptó el emperador de el Imperio Romano de Occidente y empezó una lucha muy fuerte. Estos pueblos se les llamaba bárbaros porque no hablaban en latín, no porque fueran muy bravos, sino porque no hablaban el idioma de los romanos, el latín. Y al final de cuentas, los bárbaros dominaron y asesinaron al último de los emperadores, con lo que cae el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y formándose reinos pequeños después en esta parte que había dominado Roma. Pero esta es otra historia que contaremos después. Para finalizar, vamos a recordar algunas de estas aportaciones que nos ha dado el pueblo de Roma. Primero, el derecho romano, las leyes, el idioma, el latín, que es donde procede el español. Por eso nos llamamos también latinos. El Coliseo Romano, ese edificio que aún se conserva parte, es un patrimonio de la humanidad. Los acueductos, enormes edificios para llevar el agua. La construcción de caminos. Miren, en aquella época ya tenían sus caminos empedrados. Hoy muchos pueblos de nuestro México están sin pavimentar. La creación de baños públicos. Ya tenían baños públicos. En nuestras ciudades a veces hace falta esto. Y por supuesto, el cristianismo, que gracias a ellos se extendió por todo el mundo. Bueno, esperemos que les haya interesado e investiguen. Esto es una parte, una pequeña parte de todo el historial de este gran pueblo. Nos vemos en el próximo video.